El documento de trabajo cuenta con un análisis de datos cualitativo y cuantitativo a través del análisis de grupos focales y análisis de contenido. Todo esto fue necesario para ordenar los tópicos, ideas y opiniones de los participantes. Es así como van apareciendo categorías de conceptos ligados al objetivo del proyecto: definición e importancia de institución social, fortalezas y debilidades de las instituciones sociales, formas de vinculación y la relevancia del diálogo en las dificultades entre las instituciones y las personas. Las instituciones que participaron en este proyecto fueron agrupadas en una especie de red de códigos, como por ejemplo partidos políticos, familias, bomberos, Colpin, escuela, gendarmería, iglesia, PDI, juntas de vecinos, no más AFP, caja de compensación, sindicatos, Cruz Roja, carabineros y la banca. En cuanto a los resultados de análisis de contenido de las intervenciones de las instituciones sociales en los diferentes grupos de las ciudades de Chillán, Illapel y Villarrica, en relación a la pregunta ¿qué entienden por instituciones sociales?, se comparten algunas citas significativas del análisis de contenido de los grupos de discusión, ello con el fin de intentar dar una interpretación coherente que descanse en los conceptos y dimensiones que se apelan en las intervenciones de los participantes. Por institución social entiendo como algo social sin fines de lucro, algo que busque y que trabaje por la sociedad y por su comuna, por su institución, que trabaje y lo haga con cariño y amor, que sea realmente social. En esta primera cita podemos relacionar la dimensión territorial y la ausencia de persecución del lucro, emanado de las gestiones de la institución. En una segunda cita podemos escuchar: institución social vendría siendo una organización en realidad que se enfoca directamente a la comunidad, a trabajar con la comunidad, a trabajar con las personas. El objetivo y la visión va directamente enfocado al ámbito comunitario en particular, de las personas en sí que participan dentro de esta asociación o de esta organización. Acá podemos observar que se realiza el ejercicio de enunciación que apela al mejoramiento de la calidad de vida, apelando en un sentido de cambio o construcción, y además se repite la noción de no tener fines de lucro. En las siguientes citas podemos escuchar: una institución social, uno la entiende donde se forma una sociedad en conjunto, personas que tienen que ver con mejorar una calidad de vida, no tener fines de lucro y que todo sea para construir un grupo y crear una nueva sociedad que nos está haciendo tanta falta. Es una institución que tiene que ver con la parte, todo lo que son las personas en el área también de las personas vulnerables, todo lo que tiene que ver con el registro social de las personas, con el tema del emprendimiento y, por decirlo de alguna manera, también con la pobreza. Estas últimas citas sintetizan la tónica de la mayoría de las intervenciones de los participantes y la lista de las palabras que ocuparon para comentar qué entienden por institución social. En relación con las anteriores citas de las intervenciones realizadas por los participantes, se visualiza una repetición de conceptos tales como responsabilidad, bien común, sin fines de lucro, valores, personas vulnerables, bienestar, organización, entre algunas otras. De lo anterior se podría interpretar una definición que contempla los tres postulados de nuestra definición teórica de institución social con las siguientes características. Organización sin fin de lucro con valores objetivados, los cuales designan lineamientos para un trabajo o gestión dirigido, principalmente a resolver las necesidades de personas, grupos o sectores vulnerables de la sociedad con el fin de aportar al bienestar social. Esta definición emergente de institución social
emanada de las intervenciones de los participantes, se encuentra estrechamente vinculada a una concepción organizacional moderna, vinculada a las instituciones u organizaciones de servicio público o estatal, ONGs o fundaciones, organizaciones de base o territoriales y organizaciones de corte moral. Lo que sin duda son las expresiones institucionales más cercanas a la cotidianidad de los participantes. Importancia de las instituciones sociales. En relación a las citas más significativas de las respuestas de los participantes a la definición que pudieron dar del concepto institución social, donde destacan la importancia que estas instituciones tienen en la realidad cotidiana de cada uno de ellos, destacamos. Para mí, la pregunta siempre fue la importancia de las instituciones en la realidad social, y para mí las instituciones, y yo creo que para todos, cumplen una función social muy importante porque vienen a ordenar, y acá otra persona dijo, para lograr el bien común. Y yo creo que ese es el gran punto, lograr el bien común. Se están delegando muchas responsabilidades, en este caso a las instituciones. Se delega mucha responsabilidad de la delincuencia a Carabineros, a la PDI. Sin embargo, yo creo que gran parte es consciente del trabajo que nosotros realizamos y del trabajo que nosotros hacemos. Pero, ¿qué pasa con la ciudadanía? ¿Con los valores de la ciudadanía? ¿Qué pasa con la receptación? El comprar elementos robados, por ejemplo. En relación con las anteriores citas, se puede interpretar que una de las principales razones, argumentaciones o justificaciones relacionadas a la importancia que tienen las instituciones sociales tiene que ver con cierta protección a valores sociales que se encuentran alojados en el origen de este tipo de instituciones, cuestión que se expresa críticamente por parte de los participantes en relación con la delegación de responsabilidades y acciones de la ciudadanía hacia las instituciones de carácter social, generando una sensación de responsabilidad demandada por parte del contexto social, de los problemas sociales. Además, nuevamente se destaca la importancia de la vinculación de las instituciones con la necesidad de los grupos o sectores vulnerables, como intención de contención de las problemáticas sociales. Entonces, a modo de síntesis, se puede comentar que la importancia de las instituciones sociales se encuentra relacionada a una protección de los valores sociales, a modo de referencia en el comportamiento de las personas, valores que tienen relación con la tarea o fines que se han designado en el trabajo institucional, resolver, contener o guiar problemas de las personas, sectores vulnerables hacia canales de solución. Fortalezas. Dentro de las fortalezas que los participantes han podido identificar de sus propias instituciones, entendiendo fortalezas interpretadas y relacionadas al concepto de institución social que pudieron comentar y discutir en los distintos grupos focales, destacan misión institucional, valores institucionales y recursos humanos. En cuanto a las debilidades que los participantes declaran en sus intervenciones vinculadas a su experiencia de participación, están vocación, en el sentido de ausencia de vocación en el recurso humano, credibilidad y falta de conocimiento. Podríamos deslizar en este análisis que las debilidades institucionales se sostienen en debilidades personales. Importancia del diálogo. La dinámica de los grupos focales, donde se busca generar un intercambio de ideas y opiniones relacionadas a la finalidad del diálogo y cuáles debiesen ser las características de este para lograr tal finalidad, los principales tópicos que se relacionan con el nivel de importancia para estos participantes que tiene este diálogo son fortaleza institucional, conciencia y comunidad. Estos tópicos, que mediante las intervenciones de los participantes pueden delinear el ideal del diálogo que visualizan en relación con las experiencias en sus propias organizaciones. La fortaleza institucional está vinculada con las capacidades, acciones y recursos asociados a la efectividad de la ejecución de la misión de la institución y de su continuidad en el tiempo.
Por ende, los participantes visualizan la importancia del diálogo vinculada a la capacidad que debiesen tener las instituciones que representan y con las que se vinculan cotidianamente en relación con su contexto social. Algunas citas señalan: yo pienso que esto es la base de todo. Yo creo que todo esto de la institucionalidad, las debilidades, las fortalezas, porque somos poco responsables, es porque viene de la falta de diálogo, y esto se ha perdido desde nuestro origen, desde nuestro entorno. Porque yo vivo en una población y la vecina me dice hola y todo, pero pregúntenme cómo se llama, no tengo idea. No tengo idea cómo se llama la vecina del frente. En otra cita podemos escuchar: el diálogo es lo más importante, sin lugar a dudas, pero en un espacio y en un tiempo y un contexto acotado. La falta de diálogo genera debilidades, por tanto genera desconsideraciones, y el diálogo genera las fortalezas. Un segundo tópico que emerge en los grupos focales cuando se les consulta por la importancia del diálogo, se apela a acceder y promover la conciencia en las personas. Esta última entendida como la capacidad reflexiva de las acciones de las mismas personas en relación con el contexto en el cual se realizan. Acá podemos escuchar: somos frágiles, todos somos frágiles. Entonces, ¿cómo tener esa conciencia que es como la base para respetar a las personas, para comprender a las personas? Y aquí, claro, que está comprometida la educación, los medios de comunicación, las iniciativas de capacitación, lo que se puede hacer en situaciones concretas, en fin. Por último, la tercera dimensión que se vincula al diálogo es el apelativo de lo que podríamos entender como comunidad, en el cual hemos agrupado las intervenciones donde se apela a una idea de cómo entender una convivencia en sociedad, donde el diálogo se asocia a una herramienta para lograr esta convivencia. Y el nombre de comunidad de esta dimensión está dado por la frecuente repetición en las mismas intervenciones de este concepto en las respuestas relacionadas al diálogo. Por ejemplo, creo que en el momento actual es necesario que nos sentemos a dialogar, a escucharnos, a escuchar al otro, a ver distintas posiciones. Y eso es lo que trato de hacer en mi ministerio también. Y por eso a mí me critican que no tomo las decisiones inmediatamente, porque yo en el contexto de los sacerdotes y con la comunidad eclesial trato de llegar a consensos, no llegar, como se dice en términos de iglesia, con baculazos, refiriéndose al bastón del obispo, ¿no es cierto? Otro ejemplo señala: avancemos con los que estamos de acuerdo. Y yo creo que ahí, si bien es cierto, el diálogo es fundamental, si no preparamos a las personas que nos van a representar en ese diálogo, vamos a estar carentes de que se represente bien a nuestra comunidad. Análisis de las encuestas. Un segundo trabajo fue realizado a través del análisis de las encuestas, el cual se obtiene a partir de datos recolectados a través de encuestas aplicadas a participantes de familias Colpin. Allí, el documento recoge, entre varios aspectos, las fortalezas y debilidades de las instituciones a las que pertenece, destacando lo siguiente: fortalezas: compromiso, compañerismo, confianza, unión, unidad, solidaridad, diálogo, respeto, fraternidad, espiritualidad y puntualidad. Debilidades: irresponsabilidad, falta de compromiso, poca asistencia, falta de información, falta de comunicación, copucheo o chismes, falta de recursos, falta de líderes positivos, corrupciones, poca unidad, no siempre cumplen su objetivo. Conclusiones y comentarios finales. A modo de cierre del análisis de contenido de los 6 grupos focales y de las encuestas de opinión, podemos destacar que la discusión en torno a la concepción, idea o proyecto de institución de carácter social está estrechamente vinculada con una discusión de carácter valórico, discusión que se da enmarcada en un contexto social visualizado en las intervenciones de cada participante, caracterizado por un proceso de internalización de un individualismo de carácter economicista e utilitarista, vinculado a las disposiciones personales en términos de recurso y tiempo para poder implicarse de manera efectiva en la participación de instituciones. Otro apartado a destacar se relaciona al fenómeno de la abstención de vinculación de la ciudadanía, de manera concreta con las instituciones
que se puede apoyar en argumentos tales como la falta de vocación de las personas. Esa abstención se distancia, por ejemplo, del nivel de atención que las personas dedican hacia la gestión y acciones de todo tipo de instituciones, lo cual se puede visualizar en lo que los participantes señalaban como crisis de credibilidad, sostenida en la constante crítica hacia las instituciones. Un punto importante a destacar tanto en los grupos focales como en las encuestas es que las personas enfatizan en los valores culturales que se oponen directamente a la lógica del grupo y el poder, por lo tanto el énfasis en la dimensión ética está muy presente en este estudio. La lógica de la beneficencia son destacados en el discurso y en las encuestas. Las fortalezas que más se destacan de las instituciones son las características de socialización de los valores institucionales y la importancia del recurso humano y del reconocimiento de estos como sujetos de derechos políticos, sociales y culturales. Las debilidades que se señalaron en el informe tienen que ver con la realidad actual, en que la participación activa en el funcionamiento de la sociedad se ve amenazada por características de individualismo, aislamiento, marginalidad, en palabras de los mismos informantes. La pérdida de referentes institucionales puede llevar a un interés individual a través de conductas como rechazo a las instituciones que pueden terminar en situaciones delictivas, como se mencionó en el discurso de los participantes. Para finalizar, el diálogo se encuentra imbuido en un manto de legitimidad por cada uno de los y las participantes como herramienta para resolver conflictos o buscar soluciones. Sin embargo, queda claro, en relación con las discusiones que se dieron, que el diálogo efectivo es el que se da desde una disposición de escuchar una posición distinta, de lo cual se saque en síntesis que queden evidenciados en cierta formalidad, a modo de generar antecedentes en el intento de quienes buscaron acercamientos de posiciones distintas en una misma comunidad. Podríamos decir, por tanto, que tanto los participantes de los grupos focales y las encuestas reconocen la importancia de las instituciones en la vida social y especialmente en la transmisión de elementos valóricos, sin dejar de lado los aspectos negativos que han caracterizado a algunas de ellas en nuestro país en los últimos años.